¿Está compartiendo ahí? Sí, perfecto. Espera porque yo no lo veo. No se olvide abrir, ahí está. ¿Cómo? Ahí está, Doc. Póngalo en presentación. ¿Ahí se ve? Perfecto. Todo suyo, Doc. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta cursada. La verdad que atrás de una pantalla es muy difícil de vernos. Yo voy a hacer la presentación, si ustedes quieren interrumpirme, yo por ahí no veo el chat, pero no me importa que prendan el micrófono y me pregunten lo que quieran. Después de la presentación, según lo que me dijo Diego, tenemos tiempo como para hacer preguntas y ampliar las cosas. Según el doctor Pagno, yo no entré en tratamiento, pero no sé quién de ustedes ha hecho ya el curso de fármaco donde algo hablamos, así que estoy a disposición de ustedes para ampliar lo que necesiten. Primero vamos a dirigirnos un poco en lo que es la situación epidemiológica de diabetes y las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo. Después vamos a hablar de cómo se clasifican y cómo se hace el diagnóstico. Y después vamos a hablar algo de los factores de riesgo. Entonces, en primer lugar, decirles de que este es el mapa último del Atlas 2019 de la Federación Internacional de Diabetes. Ahora a fin de año va a salir el nuevo, pero está marcando que en este momento en el mundo hay 32 millones de personas con diabetes y se espera para los próximos años un incremento del 55%. Ahí tienen lo que va a pasar en cada uno de los continentes con respecto a la diabetes, que se ha denominado también que es una pandemia como la que estamos cursando. De las personas con diabetes, el 90% tienen diabetes tipo 2, que se caracteriza, y eso van a ver ahora más adelante, que ha cambiado la clasificación y hay algunos planteos para que esto sea distinto y no sea todo englobado dentro de diabetes 2. Serían personas de más de 40 años, está asociado a la obesidad, al sedentarismo y a los factores de riesgo cardiovascular, y por lo general al comienzo no necesitan insulina, aunque en algún momento de la evolución de la enfermedad pueden requerir insulina, y después lo podemos charlar. El otro grupo son los pacientes, el 10% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 1, que son personas que requieren insulina para vivir. Y hay un grupo que se denominan diabetes gestacional y diabetes secundaria, y ahora vamos a ver cuáles son. 1 de cada 11 adultos en el mundo tienen diabetes. Es decir, eso representa un número cercano a los 500 millones de personas. De esas personas, de cada 2 adultos, 1 no sabe que tiene diabetes. Está sin diagnosticar, y el diagnóstico se hace de casualidad cuando ingresan a un servicio de emergencia, ya sea por una complicación, un pie diabético, una angina de pecho, una lesión en el ojo. Y acá tienen que ese porcentaje para la región Sudamérica y Centroamérica es del 40% de las personas sin diagnóstico de diabetes. Ahora uno se podría preguntar, entonces ¿es útil que salgamos a hacer detección? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es útil que salgamos a hacer campañas de detección? Que salgamos a las plazas a pinchar deditos. ¿Qué opinan? Hablan en el micrófono y opinen. Creo que depende mucho del periodo de ayuno que tenga la persona a la que le vamos a medir la glucemia. ¿Estás a favor o en contra entonces de salir a hacer así masivamente pinchado de dedos por las plazas como se suele hacer? En contra, pero a favor de una campaña de concientización. Bien. ¿Quién más opina? A ver, ¿quién está a favor o en contra? Hola, buenos días, doctora. Yo de mi parte estoy a favor, digamos, de esa campaña. Ajá. Pero le digo por qué, porque si hacemos una pequeña pesquisa solamente de la gente que pichándole un dedo, esa gente toma conciencia de lo que es la diabetes, o se acerca en esa campaña a saber lo que es la diabetes, y por ahí no sabía que tenía diabetes, y gracias a esa pesquisa se puede hacer más análisis y verificar que en realidad sí tenía diabetes. Bien. ¿Quién otro quiere opinar? ¿Quién otro quiere opinar? ¿Ninguno? Bueno, hay dos posturas.
Una que plantea una campaña de concientización y otro que dice que está de acuerdo de pinchar dedos. Cuando ustedes hacen una campaña, tienen que saber si estamos en condiciones de dar respuesta a la demanda. En este momento, estamos en situación COVID. Le generamos a la gente una expectativa de ir a un centro de salud a ver qué tiene o hacerse más análisis y le dicen, no, momentito, acá estamos ocupados con el COVID. Entonces, las campañas así, sin planificación previa, y eso, ¿cursaron ya salud pública? ¿Todavía no? Sí, doctor, estuvimos. Sí, doctora. Sí, luego ya cursamos. Bien. Cuando uno hace campañas de ese tipo, las tiene que planificar y saber que puede dar respuesta a la demanda. Y ahora yo les voy a mostrar algo más costo efectivo que salir a pinchar deditos y poder hacer compatibilizar lo que quiere uno de sus compañeros con lo que dice la otra compañera. Ahora más adelante lo vamos a ir viendo. El otro tema importante que hay que pensar es de que en los próximos años, 1 de cada 5 personas con diabetes va a tener más de 65 años. Y esto tiene que ver por la transición demográfica que se está dando, de que la pirámide poblacional se está dando vuelta, está quedando casi un cuadrado, porque hay mucha más expectativa de vida, las personas adultas mayores viven más, y hace de que también mucha de nuestra formación tenga que orientarse a que la atención de los adultos mayores es distinta que el resto de la población. Yo les mostré lo que pasa a nivel internacional, a nivel de la región Centroamérica y Sudamérica. Yo les voy a mostrar lo que pasa en Argentina. Esta es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que se publicó en octubre del 2019, y dice que la prevalencia de... lo interesante de esta encuesta se hizo con morbilidad percibida, es decir, la gente decía si tenía presión alta, si tenía obesidad, si tenía diabetes o hiperglucemia. En la última encuesta, 2018, se midió a las personas, si se las pesó, se los tomó la talla, se tomó la presión, se midió el azúcar. No a todos, a una muestra de esa población. ¿Qué se vio en presión arterial? Que la prevalencia de presión arterial estaba prácticamente similar del 2005 al 2018, 34-35% de prevalencia. Pero cuando se fue a tomarle la presión, ese dato arrojó un número de 46%, con lo cual también tenemos casi un 10% de personas que tienen diabetes y no saben que que tienen presión alta y no saben que están hipertensos. Con respecto al colesterol, pasó algo similar, con lo que la gente decía que tenía colesterol, que cuando se midió. Con respecto a la prevalencia de glucemia elevada o diabetes, hay que tener en cuenta que la encuesta habla de glucemia elevada mayor a 110, eso no es diabetes, y eso les da 12,7 en el 2018. Cuando lo ajustan, más o menos le da 8,5. Cuando hacen ajuste por edad, por peso y por ese valor de la glucemia, que eso fue pinchada de dedo nomás. Con respecto a otros factores de riesgo cardiovascular, el tema del exceso de peso, sobrepeso y obesidad es realmente muy preocupante. Se pasó del 2005 del 49% al 61,6% en el 2018 de exceso de peso, sumado obesidad con sobrepeso. La obesidad del 25,4%. Acá pasó exactamente lo mismo, el 61,6% de la gente que dijo que tenía exceso de peso. Cuando se los pesó, ese exceso de peso era del 66%, es decir, que hay gente que no se percibe con exceso de peso, sobrepeso u obesidad. Esto es lo que yo les decía. En vez de salir a pinchar dedos, que tenemos el gasto de tiras, reactivos, etc., está este cuestionario Finrix. ¿Alguno lo conoce? ¿Conocen este cuestionario? Yo no. Yo no, doctora. No, doctora. Bien. Este cuestionario, esto pueden hacer un trabajo práctico, pueden hacer un trabajo de beca. Este es un cuestionario que se le hace a las personas y son 8 preguntas. Cada pregunta tiene un puntaje y nos permite ver cuál es el riesgo de la persona de hacer diabetes en los próximos 10 años. Es como mejor, si me permite separar o escrinear la población de riesgo de la que no tiene riesgo, con lo cual
yo no pincharía el dedo de una persona que tiene un bajo riesgo. Entonces se le pregunta la edad y se categoriza si es menor a 45, entre 45 y 54, entre 55 y 64 y más de 64. Cada una de esas cosas tiene un puntaje. El índice de masa corporal es si es menos de 25 a 30 y más de 30. Es decir, normal, sobrepeso, obesidad. Lo único que hay que hacer es medir la cintura. No hay que tomar presión, no hay que medir azúcar, nada. Se hace el cuestionario y se mide la cintura. Si en los varones es menor de 94 y en las mujeres menos de 80, eso es 0 punto, y a partir de 94 en los hombres y de 80 en la mujer ya tiene riesgo. La actividad física se hace durante al menos 30 minutos en el trabajo o en el tiempo de ocio, que hace la actividad diaria, sí o no. Si consume frutas y verduras o cereales cada día o no todos los días. Después se le pregunta si tiene antecedentes familiares, si se le encontró alguna vez la glucosa alta o si se le diagnosticó diabetes a algún familiar o pariente, antecedentes familiares. ¿Por qué se busca esto? Porque son los factores de riesgo, sobre todo sedentarismo, el perímetro de la cintura correlaciona muy bien con el riesgo de diabetes. Entonces, si el puntaje total es menor a 7, es bajo, se calcula que 1 en 100 van a sufrir la enfermedad. Si es de 7 a 11 el puntaje es ligeramente elevado, es de 1 cada 25. Si tiene de 12 a 14 es 1 en 6. Si tiene 15 a 20 es alto, 1 de cada 3. Y si tiene más de 20, 1 de cada 2 van a sufrir la enfermedad. Entonces uno puede hacer esto en población general, qué sé yo, lo pueden hacer ahí entre sus compañeros de la facultad, lo pueden hacer en un centro de jubilados, son distintas actividades buscando factores de riesgo que son de fácil realización el FINRIX, para poder hacer. Se ha hecho un trabajo acá en Corrientes, en el Hospital Llanos, la doctora Cristina Llanos, que hizo el FINRIX y les hizo una prueba oral de tolerancia a la glucosa para ver cuál era el punto de corte a partir del cual se hacía diagnóstico de diabetes, y a ella le dio un puntaje de 11. En algunos lugares, en La Plata, les dio 13, pero estamos más o menos dentro de los puntajes de riesgo a quienes le tendríamos que hacer laboratorio para diagnóstico. Muy bien. Y acá, en relación a ese FINRIX, que se aplicó en la encuesta de factores de riesgo por primera vez, miren lo que se encontró. Un 31% de las personas tenían muy bajo riesgo, quiere decir que si yo salgo a hacer campaña hay un 30% a los cuales no tengo que hacerle nada. 29% bajo riesgo, ya tenemos casi un 60%, y me quedo con un 18% de alto riesgo y un muy alto riesgo, que equivalen a un 20% de la población que tienen alto riesgo de poder desarrollar diabetes en los próximos años. Entonces, en el resumen de la encuesta de factores de riesgo, el único factor de riesgo que bajó fue el tabaco. El único factor de riesgo que bajó. ¿Por qué creen ustedes que bajó ese factor de riesgo? Por el aumento de los precios. ¿Cómo? Por el aumento de los precios. Sí, una cosa son los precios, pero ¿por qué más? ¿Podés fumar en la facultad? No, es por la campaña antitabaco también. Exactamente, no solo la campaña, es la parte de la legislación. Nosotros antes, Diego se debe acordar, fumábamos en clase, fumábamos en el hospital, estábamos dando los prácticos y fumábamos. Se fumaba en cualquier lado. Hoy no podés fumar ni en el hospital, ni en la facultad, ni en ningún salón. En los restaurantes casi que te sientan en el baño para fumar. Entonces la legislación es tan fuerte que hizo que ese factor de riesgo tan serio, que es importante tanto para lo cardiovascular como para el cáncer de pulmón, haya bajado la prevalencia de ese factor de riesgo. Todos los otros factores de riesgo subieron, y fundamentalmente de la mano de la obesidad y del sobrepeso. Por eso está en Cámara de Diputados, ahí durmiendo, esperemos que lo aprueben antes de fin de año, la ley del etiquetado frontal. El etiquetado frontal son unos hexágonos negros que dicen alto en azúcar, alto en grasa, alto en sal. Entonces la gente tiene la libertad de elegir un alimento saludable o no, pero está advertido, sobre todo, es decir, el paquete de azúcar no lleva hexágono, porque todos sabemos que eso es azúcar, pero hay mucho
mucha grasa saturada y mucho azúcar escondido dentro de los alimentos que nosotros no sabemos, en los jugos, en los conservados, en las galletitas, en miles de cosas que aparecen eso. Muy bien. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? Que dijimos que era el 10% de la población con diabetes. Este es un trabajo que se publicó en el Diabetes Care en el 2000 y en el cual Corrientes participó, que se hizo la incidencia de la diabetes tipo 1. Nosotros estamos aquí en la incidencia intermedia, acá está Argentina, que tiene más o menos 6 por cada 100.000 jóvenes menores de 15 años. Hay países como Finlandia, como Cerdeña, que tienen muy alta incidencia de diabetes 1. Cuando uno mira Finlandia, Suecia, Canadá, dice, bueno, es el frío. Pero Cerdeña no es un país con frío. Es decir, que ahora se sabe que hay ciertos genes que son los que favorecen la presencia de la diabetes 1, y por eso tenemos esos países con alta incidencia. Países como Perú, Venezuela, que tienen poblaciones de pueblos originarios, como Chile también, están dentro de los países de baja incidencia de diabetes tipo 1. Aunque ahora yo les voy a mostrar un trabajo de Chile, que por la urbanización y los cambios de estilo de vida, esa situación se modificó. Ese trabajo lo hicimos en el 2000, nosotros hicimos la evaluación del 1990 al 2000, 10 años, y después volvimos a repetir el trabajo, ahora que se hizo 2009-2016, por un método epidemiológico que se llama método de captura-recaptura. Este método lo usan los biólogos cuando quieren ver las especies en extinción. Le marcan la oreja con un gancho, con un número, y después lo vuelven a capturar y miran cuántos de los marcados están y cuántos de los no marcados. Bueno, en este caso sería un sistema igual, nada más que no le ponemos ningún gancho en la oreja a los chicos, sino que la fuente primaria son los niños que los médicos diabetólogos o pediatras atienden con diabetes 1, y la fuente secundaria son los registros de insulina de los hospitales, el registro de insulina de las obras sociales, y se hace como un sistema de teoría de los conjuntos, y ahí en donde está la intersección hay una fórmula matemática para sacarlo. Lo hicimos 2009-2016, en vez de la ciudad de Corrientes, lo hicimos en toda la provincia. Y ustedes pueden ver que año a año la incidencia de diabetes 1 cambia de 6 por cada 100.000 hasta números como 2.34 al año 2010. Números que son variables y que ahora van a ver algunas cosas que creemos que pueden ser causales. Puede tener que ver con situaciones de estrés, puede tener que ver con epidemias, por ejemplo, ahora post-COVID está habiendo muchísimos casos de diabetes tipo 1, probablemente porque el bicho, el COVID, el virus, daña célula beta. Y acá tienen ustedes la provincia, que es donde estaban los casos, y sorpresivamente nos dio muchísima incidencia en lo que es la costa del Paraná, lo que es Goya, Bellavista, donde se planta cítricos y hay tabaco, la costa del Uruguay, donde tenemos la plantación de té y yerba mate, y pensamos que tiene algo que ver con los agrotóxicos que podrían favorecer mayor incidencia de casos, mayor incidencia de diabetes en esos departamentos. Acuérdense que incidencia es el número de casos nuevos por año. Prevalencia es todos los casos que tenemos. Eso acuérdense de epidemiología. Entonces, estos son los datos de 90 a 99. Corrientes estaba en 4.3 por 100.000. Después tuvimos sin una tasa intermedia cuando se ajustó casi de 6 por 100.000. Y en el año 2009-2014 los datos son casi iguales. Es decir, prácticamente no hubo un incremento de la incidencia de diabetes 1. Muy bien, ¿qué pasa con el otro tipo de diabetes, que es diabetes gestacional? En la región Centroamérica y Sudamérica, la prevalencia de diabetes gestacional es de 13,5. Es decir, que cada 100 embarazadas, 13 tienen diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica en el transcurso del embarazo. No tenía ni diabetes 1 ni diabetes 2. Se embarazó una persona, una mujer normal, sin diabetes, se embaraza y en el transcurso del embarazo hace diabetes, sobre todo entre semanas 24 y 28, que es la subida de la lactógeno placentaria, que es la hormona diabetógena por excelencia.
Y ese trabajo se hizo en Argentina, y eso implica esa prevalencia, 1 millón de nacidos vivos en la región afectados por la diabetes gestacional. ¿Por qué pongo esto del 1 millón de nacidos vivos? Porque la diabetes gestacional tiene un impacto transgeneracional hasta la 3ª generación. Somos lo que comimos en el útero de nuestra madre. Y si nuestra madre tuvo diabetes, ese medio ambiente uterino adverso por hiperglucemia marca al recién nacido, y es el niño que va a ser obeso, va a ser síndrome metabólico, va a tener enfermedades cardiovasculares en etapas tempranas de la vida. Y en Argentina se hizo el trabajo de prevalencia de diabetes gestacional que arrojó un dato de 9.8%, es decir, que cada 100 embarazadas, 10 hacen diabetes gestacional. Tienen la cita bibliográfica donde pueden encontrar el trabajo. Muy bien, y yo les decía que además de impactar en el recién nacido la diabetes gestacional, es una ventana de oportunidades para prevenir diabetes 2. ¿Por qué? Porque a los 5 años, las mujeres que hicieron diabetes gestacional tienen 7 veces más riesgo, esto es una metaanálisis, este es el 1, cuando el metaanálisis da hacia la derecha hay incremento de riesgo, cuando da hacia la izquierda decrece el riesgo o protege. En este caso tienen, el dato les da el diamante en el punto 7.4, quiere decir que hay 7 veces más riesgo de hacer diabetes tipo 2 en las mujeres que hicieron diabetes gestacional. Muy bien, yo les había dicho algo hoy de los pueblos originarios. Estos son trabajos viejísimos de Moreno Azorero en Paraguay, de algunas de las etnias de pueblos originarios. Esto está en la década del 90, y ustedes pueden ver que prácticamente no hay ni obesidad ni hay diabetes, tienen 0% de diabetes en este lugar. Y acá les da 1.7 mujeres cuando son mayores de 35 años en esta etnia de México. Tampoco hay hipertensión y tampoco hay obesidad. Pueblos originarios en las épocas que viven como suelen vivir ellos. ¿Qué pasa? Este es el trabajo de Chile que yo les decía, de la licenciada, de la doctora Elena Carrasco, y ya esta situación cambia. Aparece en población aymara un 8,5% de diabetes en las mujeres y 2,4% en los hombres, y en los mapuches lo mismo. ¿Qué es lo que le pasó a esta gente? Ahí tienen, en población urbana, salieron de su hábitat de pueblo originario, de vivir con sus costumbres, de comer con sus costumbres, de salir a pescar o a cazar, a vivir como vivimos todos nosotros en situación urbana. Y ahí apareció la diabetes. Acá tienen esto de Paraguay, que es uno de los pocos países de Latinoamérica que ha hecho el trabajo comparando población general con pueblos originarios. Y pueden ver los datos muy parecidos a los que tiene Chile. 2,2% en los pueblos originarios en los hombres, 6,7% en las mujeres, y en total 5%. Es decir, aquellos pueblos originarios que no tenían diabetes, que no tenían obesidad, no tenían hipertensión, la urbanización, el estilo de vida de ahora nuestro, es el que los ha llevado a aparecer las enfermedades crónicas. Muy bien, ¿qué pasa con las complicaciones de la diabetes? Las complicaciones de la diabetes tenemos que la retinopatía afecta a más de 1/3 de las personas con diabetes y es la principal causa de pérdida de la visión en edad laboral. El riesgo de enfermedad cardiovascular es 2 a 3 veces más en las personas con diabetes que en no diabetes. La enfermedad renal crónica es 10 veces más alta en las personas con diabetes. Cada 30 segundos en algún lugar del mundo se amputa un miembro, es decir, eso tiene que ver con la arteriopatía periférica y la neuropatía. Y lo que decíamos hoy del efecto transgeneracional sobre la madre y el niño de la diabetes gestacional, favoreciendo las enfermedades cardiovasculares. Muy bien, pero estamos en la etapa COVID. ¿Qué pasó ahora con el COVID? Muy bien, esta publicación, esto es la semana 8 del 2021 de la semana del informe epidemiológico de Argentina, y dice que los celestes son los pacientes con comorbilidades y los naranjas sin comorbilidades. Es decir, pacientes fallecidos, y dicen
que solamente el 57% tenían consignado datos de comorbilidad, pero de los que sí lo consignaron, el 84% tenía al menos una comorbilidad, de los menores de 60 años. Y el 92% de los mayores de 90 años tenían una comorbilidad. Las más frecuentes fueron hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, ACV y obesidad. Es decir, que tener diabetes, tener obesidad, tener hipertensión, aumenta el riesgo para poder morirse por el tema de la infección por COVID. Cuando uno ve, y acá tienen otra vez este metaanálisis que está hecho en China por la gente que primero sufrió este tema del COVID, si uno tiene una comorbilidad, el hazard ratio, ¿qué quiere decir el hazard ratio? El riesgo de de fallecer es de 1.7, es decir, casi 2 veces más, y si tiene 2 comorbilidades, obeso y diabético, tiene 2.6 veces más riesgo de fallecer. Son datos que creemos que son sumamente importantes. Cuando vemos también, y ahí tienen, los factores de riesgo para mortalidad de los pacientes con diabetes 2, ¿cuáles son? Miren, tienen tener hemoglobina glicosilada por arriba de 7,5, desvía a derecha. Tener un filtrado glomerular menor de 60, también. Tener un índice de masa corporal mayor a 35 o tener también un bajo peso, menos de 20. Y tener antecedentes de stroke o fallo cardíaco. Esos son los factores de riesgo de mortalidad a los pacientes con diabetes 2 afectados de COVID. ¿Qué pasó con diabetes 1? Acá en diabetes 1 da como riesgo tener hemoglobinas glicosiladas por arriba de 10, el otro era 7,5. Acá también el filtrado glomerular por debajo de 60, es decir, que ya tiene un fallo renal, el índice de masa corporal y haber tenido stroke o insuficiencia cardíaca. Cuando uno ve los datos de embarazo, yo no lo quise traer para no hablar más de este tema de epidemiología, porque ya es muy, muy largo. En las embarazadas, la primera causa de muerte de las embarazadas con COVID fue obesidad, la segunda fue hipertensión arterial y la tercera fue diabetes. Es decir, que también afectó, el año pasado no afectaron tanto a las embarazadas, pero este año sí. Muy bien. Cuando entramos a definir qué es diabetes, la diabetes se define por un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglucemia. Hiperglucemia habla de glucemia por arriba de 100, iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro, pero hay otras formas de hacer el diagnóstico y ahora lo vamos a ver. Y tiene que ver con que hay una alteración en la secreción de insulina o hay un déficit, es decir, no hay secreción de insulina o la que segrega no es apta para cumplir la función de meter la glucosa dentro de la célula. O pueden coexistir las dos situaciones. Entonces, desde el punto de vista de los síntomas, los tienen que conocer: poliuria, polidipsia, polifagia, mucha hambre, mucha orina, mucha sed. Pierde peso porque es catabólica, la pérdida de glucosa por la orina, que va a tener glucosuria, le hace perder calorías por la orina. Cada gramo de glucosa tiene 4 calorías. Puede tener visión borrosa, porque el ojo, el humor vítreo, es un líquido, entonces también está lleno de glucosa, y eso le da como imagen de vidrio esmerilado. Puede tener, si el cuadro progresa, porque es un cuadro lento y progresivo, puede progresar a una cetoacidosis y presentarse con aliento a acetona, algunos dicen aliento a manzana francesa, no, la verdad que es aliento a acetona, el de sacarse la pintura de las uñas, náuseas, vómito, falta de apetito, y cuando uno mide encuentra glucosuria, glucemia elevada y cetonemia. Muy bien, esta es la nueva clasificación de diabetes, no les traje la vieja para no armar lío, esta es la nueva que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en el 2019 y acaban de comunicarla en los congresos internacionales, y la clasifica como la diabetes tipo 1, que tiene que ver con autoinmunidad, son los que requieren insulina para vivir; la diabetes tipo 2, que tiene importancia la resistencia a la insulina, la asociación de insulinodeficiencia y resistencia a la insulina como fisiopatología de la diabetes 2. Esta forma que aparece como formas híbridas de diabetes, esto es una nueva categoría que pusieron,
y dice que es la diabetes del adulto inmunomediada de evolución lenta, que antes se llamaba LADA. Son pacientes normopesos que aparecen con una glucemia no muy elevada, que si uno le hace anticuerpos, tiene anticuerpos positivos, sobre todo los anticuerpos anti-GAT, y se llaman ahora, la nueva clase, eran diabetes del adulto de lenta evolución, eso quería decir LADA. Ahora se llama diabetes del adulto inmunomediada de evolución lenta, es decir, que tiene anticuerpos positivos y va a ir al requerimiento de insulina. Y la otra, que es la diabetes 2, que se llama ketosis prone, que es propensa a la cetosis. Son pacientes con diabetes 2 que no tienen anticuerpos positivos, que debutan con valores muy altos de glucemia y aparecen con cetoacidosis. La otra categoría son otros tipos específicos de diabetes, diabetes monogénica, que tiene que ver sobre todo con la diabetes neonatal, niños que al nacer tienen diabetes y que no requieren insulina, son chicos que responden a sulfodrogas, enfermedades del páncreas exócrino, ya sea por una pancreatitis o una cirugía de páncreas, enfermedades endócrinas, fundamentalmente hipertiroidismo, acromegalia, síndrome de Cushing. Cuando se trata y se cura el hipertiroidismo y el Cushing, la diabetes desaparece. No así pasa con la acromegalia, que quedan con diabetes. También la diabetes inducida por drogas o por químicos, en este caso los corticoides, las drogas oncológicas, los antidepresivos como la olanzapina, y las drogas que se usan para el tratamiento del HIV. Son drogas que pueden inducir a diabetes y también tienen por químicos, sobre todo con raticidas, así, pero es bastante raro de ver. La diabetes relacionada con infecciones, formas poco comunes de diabetes inmunomediada, que son síndromes rarísimos genéticos, síndromes genéticos asociados a diabetes. Ahí podemos tener el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, varios síndromes de tipo genéticos. La otra categoría que se incorpora es la diabetes no clasificada, y que la usan de forma transitoria, es decir, no sé qué tipo de diabetes hay, la pongo acá y cuando la pueda clasificar la reubico. La otra decía diabetes gestacional, ahora se llama hiperglucemia detectada por primera vez durante el embarazo. Una es diabetes mellitus en el embarazo y la otra es la diabetes mellitus gestacional. ¿Por qué hacen esta diferencia? Porque es una mujer, como yo les decía, que vino sin ningún tipo de enfermedad, se le pide una glucemia en la primera consulta, que generalmente es el primer trimestre, y viene ya la glucemia elevada. Entonces se la llama diabetes mellitus en el embarazo y puede llegar a ser una diabetes 2, una diabetes 1, que no estaba diagnosticada. Pero en este caso suelen ser valores por arriba de 126. Y la diabetes gestacional, que aparece después de la semana 24 y que tiene que ver con la situación hormonal de la mujer embarazada. Muy bien, esto es lo que se va a venir. Ya salió esa clasificación nueva, pero esto tiene que ver con una nueva clasificación que tiene que ver con varios aspectos que se toman. Primero, si tiene o no tiene anticuerpos, en este caso los anticuerpos anti-GAD, con qué hemoglobina glicosilada está, es decir, cuán severa es su hiperglucemia, cómo tiene su resistencia a la insulina o su sensibilidad a la insulina, qué índice de masa corporal tiene y con qué edad se encuentra. ¿Por qué sale esta nueva? Esto es un estudio que se hizo en Suecia, donde se observó muchos pacientes con diabetes, se investigaron esas variables que les estoy mostrando y vieron de que no todos los diabéticos eran iguales. Y es lo que uno ve habitualmente en la consulta. El paciente normopeso que tiene un poquitito de azúcar, que no es como el otro que viene flaco, muy hiperglucémico, ya con complicaciones, o el gordito o el abuelito que me apareció la diabetes de viejito. Así que esto es interesante. Una de las categorías es una diabetes de autoinmunidad severa,
Estos son pacientes que van a tener anticuerpos positivos, tienen muy baja secreción de insulina. ¿Cómo voy a saber que tienen muy baja secreción de insulina? ¿Qué determinación puedo hacer? ¿Qué se mide para saber secreción de insulina? Acá les habla del OMA beta, que habla de sensibilidad a la insulina, y el OMA IR, que es la resistencia. Pero en el laboratorio, en forma común, se mide el péptido C, que es lo que me da la secreción de insulina. No se mide insulinemia. Puede medirse insulinemia, pero el péptido C me habla de secreción de insulina. Y son pacientes de muy pobre control metabólico. La otra categoría es una diabetes de severa deficiencia de la insulina, tiene muy baja secreción, mal control, pero además tiene incrementado el riesgo de complicaciones. Son pacientes que fácilmente se complican, fundamentalmente con microvascular, que es retinopatía y neuropatía. La otra categoría son la diabetes severamente resistente a la insulina, que son obesos, de debut tardío, y también con incremento de riesgo de nefropatía y de hígado graso, de infiltración de grasas en el hígado. La otra categoría es una diabetes de obesidad media, que son obesos y que debutan tempranamente. Y por último, el MARC, que es diabetes de edad mediana. Tiene un debut tardío, esto que hablábamos de los viejitos, de bajo riesgo de complicaciones. Muy bien, desde el punto de vista fisiopatológico, no es solo el daño del páncreas. Nosotros tenemos una hiperglucemia crónica y fisiopatológicamente tenemos una disminución de la secreción de insulina. Pero también a nivel hepático tenemos aumento de la producción de glucosa, a nivel también de la célula alfa del páncreas hay aumento de secreción de glucagón, a nivel del tejido muscular hay disminución de la absorción de glucosa y hay aumento de lipólisis en el tejido adiposo. A nivel intestinal hay disminución del efecto incretina, con lo cual favorece la hiperglucemia. Y también aparece daño a nivel cerebral, porque hay disminución de la función del neurotransmisor, y a nivel de la glucosa hay aumento de la reabsorción de glucosa. Todos estos puntos o defectos fisiopatológicos son los focos para acción de las medicaciones. La hiperglucemia crónica no lo resuelvo solo con una medicación. Si yo tengo aumento de producción de glucosa, tengo disminución de absorción de la glucosa, esto tiene que ver con la resistencia insulínica, la dosis de acción es la metformina. Cuando yo quiero actuar sobre el efecto incretina, hay drogas, los agonistas del GLP-1 o los inhibidores del DPP-4, son todas drogas nuevas que han ido saliendo, que después me van a contar si los han visto. A nivel de los neurotransmisores actúan los GLP-1, a nivel de la reabsorción de glucosa aparece la última droga que aparece, que son los inhibidores del CGLT2, que es el receptor de la reabsorción tubular de glucosa. Es decir, son drogas nuevas que aparecen para actuar incluso solas o combinadas entre sí. Muy bien, ¿cuáles son los criterios para diagnóstico de diabetes? ¿A quién le voy a ir a buscar diabetes? Eso que decíamos hoy, ¿voy a salir a buscar? No. Voy a buscar a los pacientes que tengan obesidad o sobrepeso y que tengan uno o más factores de riesgo de estos que tenemos acá. Familiar de primer grado con diabetes, familiar con historia de enfermedad cardiovascular, que tenga hipertensión con valores mayores o iguales a 140-90 o que esté tratado con drogas para la presión, que tenga un triglicérido mayor a 250 o un HDL menor a 35, también puede ser que esté tratado, que esté tomando fenofibrato, por ejemplo, que tenga un síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué un síndrome de ovario poliquístico? ¿Ya cursaron gineco? Sí, doctora. ¿Cursaron? ¿Vieron síndrome de ovario poliquístico? Algo, ¿Eh? un poco sí, No, no escucho. vimos un poco. Un poco, ¿qué habrá sido el poco? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es muy importante desde el punto de vista clínico. Son mujeres que tienen oligomenorrea, que tienen meses que no menstruan. Son mujeres que pueden tener acantosis nigricans en el cuellito negro, engrosado, que eso es un signo de
resistencia a la insulina, pueden llegar a tener hirsutismo, vello, y no ovulan, tienen a veces esterilidad. Y cuando le hacen, pueden tener una ecografía con quistes en el ovario, como pueden no tenerlo. Hay los criterios de Rotterdam, que después revísenlos, porque ahora van a ver la importancia de eso con estos que estamos hablando. Muchas de esas mujeres, cuando se las trata como tratamiento la metformina, o se les da anticonceptivos, pero la droga de elección es metformina, ovulan de vuelta y se embarazan. Entonces el síndrome ovario poliquístico es un factor de riesgo para hacer diabetes, porque es un síndrome de resistencia a la insulina. Bien, otro factor de riesgo es el sedentarismo, esto que les decíamos de la acantosis nigricans, el HIV por el tipo de tratamiento que hacen y porque también el HIV es un síndrome de resistencia a la insulina, y hay algunas etnias de alto riesgo, sobre todo latinos, algunos asiático-americanos, que tienen que ver con esto. Pero si yo tengo un paciente con obesidad central o abdominal solamente, independientemente del índice de masa corporal, también tiene criterio de diagnóstico para buscar diabetes. ¿Qué es una obesidad central o abdominal? ¿Cómo hacen el diagnóstico de obesidad central o abdominal? Midiendo el perímetro de la cintura. Muy bien, mido el perímetro de la cintura. Guarda que los puntos de corte de cintura cambiaron. Es mayor a 80 en las mujeres, mayor a 95 en los hombres. Esos son datos de población latinoamericana. Lo de 100 o 97 y 88 afuera. Eso ya no es para la población nuestra de Latinoamérica. Bien. Entonces, los criterios diagnósticos van a ser glucemias en ayunas, mayor o igual a 126, en 2 oportunidades, sin ingesta calórica. Tengo que tener un ayuno de menos de 8 horas. Cuidado porque los bioquímicos le dicen 12 horas de ayuno y a la noche tómese un tecito. La gente tiene que comer lo que come habitualmente y durante 8 horas hacer el ayuno. Eso le tienen que decir ustedes, advertirles y decirle que si le dicen otra cosa no importa que él diga que sí, pero que haga lo que ustedes le dijeron. 2 valores de glucemia de 126. Esto es importante que con el bioquímico que trabaje le dicen, mirá, si te dio 126, al día siguiente repetísela. No me lo mandes a mí para que yo se lo pida de vuelta, porque eso hace de que retrasemos el diagnóstico, que la gente se pierda en el camino y entonces tenemos que ser eficientes en las cosas que hacemos. También se puede hacer diagnóstico por una prueba oral de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Se pone 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en 325 de agua, se saca en ayunas y se da el líquido y a las 2 horas se vuelve a sacar. Si tiene más de 200, es diagnóstico de diabetes por prueba oral. Puedo tener un paciente de 90 de glucemia en ayunas. ¿Me quedo tranquilo? No. Si es obeso, si tiene presión alta, si tiene familiares con diabetes y tiene 90 en ayunas, le hago la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Me da más de 200 si tiene una diabetes. Puedo usar también para diagnóstico hemoglobina glicosilada si es que ese método está estandarizado. Todavía Argentina no lo adaptó como tal, diagnóstico 6.5%, porque acá no está estandarizada la prueba de hemoglobina glicosilada. Y otra forma de hacer diagnóstico, yo puedo estar en la salita, a la tarde, en el hospital en la guardia, y viene un paciente con poliuria, polidipsia, polifagia, le pincho el dedo, y tiene más de 200 al azar, es una diabetes. Después lo corroboro por el laboratorio, pero de esa forma puedo hacer también diagnóstico. Ahora tenemos otra situación, que es la prediabetes, y no por ello menos importante, porque los pacientes prediabéticos, a pesar de que la glucemia no está elevada, va dañando el endotelio y son esos pacientes que debutan ya con una lesión vascular. Entonces, la prediabetes se asocia con obesidad abdominal o visceral, dislipemia con triglicéridos altos o colesterol HDL bajo o hipertensión. Es decir, yo puedo tener obeso central, hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, HDL bajo e hipertensión. Puedo tener uno o todos. Le mido la glucemia y tiene más de 110 y menos de 126, eso es diagnóstico de prediabetes.
Si le hago la curva y en vez de 200 me da entre 140 y 200, es prediabetes por curva. Y si la hemoglobina glicosilada da entre 5.9 y 6.5, también es prediabetes. ¿Qué hago con esto? ¿Me quedo con el dato? No. Son pacientes que deben ir a tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Higiénico-dietético. ¿Qué quiere decir? Plan alimentario y actividad física. Tengo que tratar de retardar la aparición de la diabetes. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Sí, doctora. Bien. ¿A quién le voy a buscar diabetes o prediabetes? Si tengo pacientes con prediabetes, con hemoglobinas mayores a 5.7, digo que es una intolerancia a la glucosa, que puede ser en ayunas o postprandial. Y todos los años le tengo que hacer la prueba. Todos los años. A las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, le tengo que hacer la prueba de por vida, al menos cada 3 años. Y al resto de las personas que no tienen factores de riesgo, que no son gordas, que no tienen antecedentes familiares, lo tengo que empezar a chequear a los 45 años. Y si son normal, lo repito cada 3 años. Bien. Guarda que el diagnóstico de diabetes gestacional, las glucemias son menores, es de 100 miligramos por decilitro en ayunas y de 140 en la poscarga. Bien. ¿Qué pasa en la diabetes en el adulto mayor? Primero, el adulto mayor tiene mayor prevalencia de malnutrición y sarcopenia. ¿Quién me cuenta qué es la sarcopenia? ¿Alguno sabe qué es sarcopenia? La pérdida de masa muscular por la edad. Sí, ¿y por quién le reemplaza? Masa grasa. Exacto, la reemplaza por tejido adiposo. Y con lo cual, al tener tejido adiposo en lugar de músculo, tengo mayor resistencia a la insulina. Por eso aparece la diabetes también en edades mayores. Tiene una elevada comorbilidad el adulto mayor. Tiene síndromes geriátricos, tiene deterioro cognitivo, tiene demencia, tiene fragilidad, tiene caída. Hay un test para mirar la fragilidad y se caen, ¿no es cierto?, por toda esta situación que tiene, y se denominan síndromes geriátricos. Tienen mayor vulnerabilidad porque se hospitalizan más fácil, se institucionalizan y tienen más riesgo de muerte. Tienen alto riesgo de hipoglucemia, primero porque no comen bien, porque a la noche se toman el tecito con una galletita, porque viven solos, porque muchas veces el deterioro cognitivo les hace que no puedan cocinar o no se puedan comprar su comida. Y tienen una alta prevalencia de polifarmacia. Hay que evaluar la interacción de los fármacos con los nutrientes, porque vienen al consultorio con una bolsa de supermercado lleno de cosas, y a veces se está tomando 2 beta bloqueantes del mismo droga, pero de distinto nombre comercial. Y eso es porque cada uno que lo ve le agrega algo y no mira lo que está tomando en general. Se clasifican como los adultos mayores como personas activas saludables, no todos los viejitos somos iguales, persona adulta mayor enferma, persona adulta mayor frágil de alto riesgo y paciente geriátrico complejo. Y cuando clasifican a los pacientes ancianos con diabetes, es funcionalmente independientes, aquel que no tiene nada, no tiene deterioro, se arregla por su cuenta, el funcionalmente dependiente, que tiene impedimento para algunas actividades de la vida diaria, y de eso se hace frágil y demencia. El frágil es el que se tiene fatiga, pérdida reciente de peso corporal, restricción severa en la fuerza y la movilidad, eso es por la sarcopenia, porque les cambiaron masa muscular por grasa, son esos viejitos que mucho tiempo están en la cama o se fracturaron la cadera y se morfó la masa muscular. Tienen incremento de la probabilidad de caída y riesgo aumentado de institucionalización y por supuesto de fracturas. Y demencia son los que tienen deterioro cognitivo asociado a problemas de memoria, desorientación, cambio en la personalidad y son incapaces de cuidarse a sí mismas. Y también está la categoría de final de la vida, que son personas que tienen una expectativa de vida menor a 1 año. ¿Por qué estas categorías? Primero porque los objetivos de control metabólico en los adultos mayores son distintos. Si es independiente y está perfecto, la hemoglobina glicosilada, que es el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses,
debe estar entre 7 y 7,5. Población adulta normal en 7 está perfecto. Dependiente de 7 a 8 y si es frágil 8,5. Y en el final de la vida, lo único que tiene que uno evitar es la hiperglucemia sintomática. La glucemia pasa el umbral renal a partir de los 180. Quiere decir que si el abuelo tiene 180, 160, 170 de glucemia, hay que dejarlo tranquilo y no torturarlo con las drogas. Y entonces este esquema de cuáles son la individualización de los objetivos sirve para los adultos mayores y para la población general. Va a depender si tiene bajos riesgos de hipoglucemia, que uno sea mucho más estricto. Ahí tienen el punto de corte 7%. Puedo tener 6,5 o puedo tener 8. Si tiene riesgo de hipoglucemia, tengo que ser menos estricto con la hemoglobina glicosilada. Si es de nuevo diagnóstico, más estricto. Si es larga la expectativa de vida, si no tiene comorbilidades, si no tiene complicaciones vasculares, tiene que ver con la preferencia del paciente también y cuáles son las posibilidades de las fuentes de acceso, de cobertura, de atención que pueden tener los pacientes. Este gráfico nos parece sumamente interesante porque marca cómo deben ser los controles metabólicos. Muy bien, y terminando lo de adultos mayores, esta tabla, que si bien es larga, es lo interesante, es que dice que en el adulto mayor, si está saludable, solamente yo voy a cambiar el tratamiento si tiene hipoglucemia grave o tiene deterioro cognitivo. Pero cuando el paciente es un paciente complejo, el geriátrico complejo, hay que disminuir el número de inyecciones, de pincharlos diarios, y por ahí hay una palabra que se llama deprescripción. Deprescripción. Esa palabra quiere decir dejar de prescribir, bajar, suspender medicamentos. Un abuelo de 80 años, ¿qué arteria le voy a abrir con la atorvastatina? ¿Para qué quiero tenerlo con 120 de glucemia? Entonces, entrar a disminuir medicamentos como una forma de mejorar la calidad de vida. Bien, ¿qué pasa en los pacientes COVID positivos? A todos los pacientes que ingresan con COVID a salas de internación, se le debe medir una glucemia en ayunas, plasmática, y una hemoglobina glicosilada. Y por supuesto, si es que no la tenía, para ver si es un debut o es una diabetes que tenía antes y no la tenía diagnosticada. Y se plantea que es una hiperglucemia hospitalaria en personas que no tienen antecedentes de diabetes con una glucemia plasmática en ayunas o al azar mayor de 140. Acá no corre el 126. Es paciente que se interna por estos casos de COVID y entonces al azar o en ayunas mayor a 140. Y entonces se lo controla, se lo monitorea y se ve cómo evoluciona. El objetivo, una vez que está en sala, es que tengan hasta 140 antes de comer y no más de 180 al azar. Muy bien. Ya entrando en la diabetes y los factores de riesgo, la diabetes es un factor independiente de riesgo vascular. Primero, porque pueden tener un riesgo de microvascular entre un 20 y un 40% por alteraciones hemodinámicas, estructurales glomerulares, y entonces se va a ver ahí en lo microvascular la presencia de proteinuria que va a ir marcando el deterioro renal. En lo macrovascular tenemos alteración de la microcirculación, fibrosis, rigidez miocárdica, y vamos a tener disfunción diastólica y disfunción sistólica. Por lo tanto, al ver este cuadro de micro y macrovascular, vemos de que no es solo uno tiene que hacer mejorar el valor de la glucemia, no se hace, nosotros decimos glucemiología o la teoría glucocéntrica, que solamente me importa la glucemia. Entonces, el manejo multifactorial del paciente, tenemos que tener el control glucémico, decíamos por abajo de 7, pero va a ser individual 6,5 u 8, dependiendo del paciente. La antiagregación placentaria en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular con aspirina de 75 a 100 miligramos. El control de la presión arterial de 120, 129 sistólica, 70, 79 de diastólica. En pacientes mayores de 65 años, 130 a 139. Controlar los lípidos con un LDL por abajo de 55 cuando tienen muy alto riesgo, o bajo de 70 si tienen alto riesgo, y por supuesto modificación del estilo de vida como primer conducta terapéutica, plan alimentario y actividad física.
Entonces, hay nuevas drogas, como yo les decía, que pueden mejorar esta evolución del síndrome cardiorrenal y la morbimortalidad, que fundamentalmente los pacientes con diabetes se mueren de enfermedad cardiovascular o se mueren por insuficiencia renal. Entonces, la diabetes es un continuum cardiovascular. Empieza con los factores de riesgo que nombramos hoy, los mencionamos bastante, la dislipidemia, la hipertensión. Este tema de la hiper o hipoglucemia, yo les marcaba hoy lo de la hipoglucemia, es muy importante el impacto de la variabilidad glucémica. Entonces, todo eso va siendo un continuo del paciente con aterosclerosis, hace isquemia, aterotrombosis, se infarta. Acá la activación neurohormonal que puede dar la muerte súbita del paciente, sobre todo si hace una hipoglucemia y hace una arritmia y pérdida de músculo cardíaco, remodelación hasta terminar en la muerte. Entonces es un continuo cardiovascular. Entonces esos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular son la obesidad fundamentalmente central, la dislipidemia, la hipertensión y el tabaco. Y lo que les decía hoy, lo de la variabilidad. Es fundamental que el paciente no haga subidas y bajadas de la glucemia, que pase de 300 a 80 o de 70 a 250, porque eso marca el endotelio vascular. Entonces, todos esos factores de riesgo que hablamos son fundamentales para entender que eso produce estrés oxidativo, que da disfunción endotelial y activación del músculo liso, es decir, hay disminución del óxido nítrico, hay aumento entonces ahí de los inhibidores de la enzima convertidora y de los ARA2, hay vasoconstricción por efecto de las catecolaminas, hay trombosis por efecto del factor tisular de agregación plaquetaria, hay las citoquinas inflamatorias, el BCAM y el ICAM, que dan inflamación, hay proteólisis e inflamación con lo que hace ruptura de la placa, y los factores de crecimiento y las citoquinas hacen lesión vascular y remodelación. Esto sería la causa por la cual todos estos factores de riesgo me llevan a la lesión vascular. Entonces, en el tiempo, la enfermedad cardiovascular va progresando, y esa progresión es que tenemos que ir viendo. La obesidad y la hiperglucemia, la dislipemia, la hipertensión, la variabilidad y la hipoglucemia. Entonces tenemos el impacto tanto en la prediabetes, en la diabetes 2, en las enfermedades cardíacas, la insuficiencia cardíaca, que es una complicación muy importante en las personas con diabetes, y finalmente el infarto de miocardio y la muerte. Entonces, ¿cómo se categoriza la categoría de riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes? Tenemos de riesgo moderado, que son pacientes jóvenes, con diabetes menor de 35 años en diabetes 1 y menor de 50 en diabetes 2, con menos de 10 años de duración de la diabetes y sin otros factores de riesgo. De alto riesgo, cuando dura más de 10 años, no tienen lesión de órgano blanco y cualquier otro factor de riesgo adicional. Y muy alto riesgo, cuando ya tienen diabetes ya establecida con enfermedad cardiovascular, ya tiene lesión de órgano blanco, tiene disfunción renal, hipertrofia ventrículo izquierdo, retinopatía, tiene 3 o más factores de riesgo, o tiene un inicio temprano de la diabetes 1 de larga duración de más de 20 años. Entonces, lo más interesante es que todos los pacientes con diabetes ya parten de un riesgo moderado. Tiene que ver la edad, la duración de la enfermedad, y la lesión de órgano blanco y la lesión cardiovascular para categorizarlo. Así que ningún diabético tiene riesgo normal o riesgo bajo. Todos son ya de riesgo moderado solamente por el hecho de tener diabetes. Muy bien. ¿Cómo se hace reducción del riesgo? El que fuma, que deje de fumar. Baja el riesgo 50%. Reducir el LDL 39 miligramos por decilitro, es decir, que si tiene 140 lo baja a 101, ya baja el riesgo 30%. Reducir la tensión arterial 10 milímetros de mercurio, baja el riesgo 25%. Suprimir el tabaco, bajar la LDL y bajar la presión, reduce el riesgo 75%, y todavía no hablamos de mucho tratamiento, es decir, acá estamos hablando de las estatinas que deben usar los pacientes. Y reducir 1 gramo de sal por habitante por día evita 2.000 muertes por año de infarto y accidente cerebrovascular. Muy bien. Entrando en forma no muy profunda en el tratamiento de la diabetes
tiene como tratamiento 4 pilares. Uno es el plan alimentario, el ejercicio, la actividad física, la educación terapéutica, la educación incorporada como parte del tratamiento y los fármacos. Entonces, ¿qué tengo que buscar cuando lo trato? Primero, el control glucémico y prevenir eventos cardiovasculares y la muerte. ¿Cómo? Con drogas que tengan buena eficacia glucémica, descenso de peso, sin aumentar la hipoglucemia, con buen perfil de seguridad, que sean drogas por vía oral, que sean de una toma diaria y que sean fácil de combinar con otros. Y para prevenir los eventos cardiovasculares y la muerte, son drogas que reducen los eventos cardiovasculares y la muerte, que son las últimas drogas, los agonistas del GLP-1 y los inhibidores del CGLT2. ¿Y por qué? Para reducir las complicaciones microvasculares y mejorar la calidad de vida en cuanto al control glucémico, y cuando prevengo los eventos, reduzco las complicaciones cardiovasculares, mejoro la sobrevida y la calidad de vida. Estas son las drogas que tenemos: acarbosa, agonista del GLP-1, DPP-4, sulfodrogas, meglitirinas, TZD y inhibidores del CGLT2. Muy bien, con respecto a la terapia nutricional, el plan alimentario de persona con diabetes tiene que ser como la población general. Agua, 1 litro, casi 2 litros diarios, pensar de que las infusiones no tienen azúcar nada, así que es agua, las verduras crudas tienen agua, y no hay que usar bebidas gaseosas o edulcoradas. El consumo de 5 frutas al día, 5 frutas y verduras al día. Esa es una campaña muy importante, son 3 frutas y 2 hortalizas, para que lo mejor que sea, en este caso es con cáscara, para que tengan fibras. El uso de cereales integrales de grano entero, legumbres, el pan blanco o pan negro que no se haga tostar, no se tueste, porque al tostarse lo que hacen es sacarle el agua y concentran los hidratos de carbono. Lo mismo que con las cereales, las papas y esas cosas, no hay que usar puré, porque lo que es puré hace que suba el índice glucémico y aumente la glucemia. El uso de lácteos descremados, de queso con buena fuente de calcio, el uso de carnes flacas de cualquier bicho, tanto vaca, cerdo, pescado, mondongo, huevo, que pueden ser, la yema de huevo se fue ya, esa idea de que la yema de huevo es por el colesterol, no tiene nada que ver lo que comemos, es un colesterol endógeno lo que producimos. Usar el aceite para cocinar o condimentar crudo, uso de semillas que tienen ácidos grasos omega 3, que son buenos, y el uso de edulcorantes no calóricos. La actividad física se recomienda aeróbica con mezclas de actividades de pesitas de fuerza, de resistencia, para evitar lo de la sarcopenia que estuvimos hablando antes. Es decir, 150 minutos de actividad física por lo menos por semana. Con respecto al monitoreo glucémico capilar, hay un montón de aparatitos para medirlos. Va a depender del tratamiento, si es un plan, si solamente usa dieta para tratarse, o metformina, o las drogas que no producen hipoglucemia, como los inhibidores de la DPP-4, los CGLT2, no requieren medirse, o lo pueden usar 1 o 2 veces por semana como forma educativa para ver cómo responden. Si usan sulfodrogas, la glibenclamida, la glicacida, la glimepirida, sí, 1 vez al día en forma escalonada, y sepan de que prácticamente estamos no usando estas drogas porque favorecen la secreción de insulina, con lo cual el que está gordo no me interesa que tenga más insulina, y si usa insulina va a depender del esquema de insulina que usa para saber el número de monitoreos que se va a hacer. Ahora tenemos disponible este monitoreo continuo de glucosa, que es un parche como el que ustedes pueden ver en el brazo, que se cambia cada 14 días, y que no está todavía aprobado para pacientes internados, pero en el ambulatorio marca la tendencia en esta flecha que ustedes ven acá, ven todo el control, se puede medir cada media hora, cada hora, y les permite un mejor control metabólico. Muy bien, con respecto al tratamiento en una sola diapo, una vez que el paciente tiene diagnóstico de diabetes, yo les traje este algoritmo porque me pareció el más fácil de entender. La primer escalón es modificación del estilo de vida y metformina si no hay intolerancia o contraindicación. La metformina puede dar
trastornos gástricos, diarrea, sabor metálico, dolor de epigastralgia, y puede tener el filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, entonces no estaría indicada. Pero después, si yo tengo, según distintas situaciones clínicas, la droga que voy a usar. Si tengo una enfermedad cardiovascular o factores de riesgo, las drogas de uso de elección son las que están más grandes y oscuras, los agonistas del GLP-1 y los inhibidores del CGLT2, y después puedo llegar a esta insulina. Si es insuficiencia cardíaca, la droga de elección es los inhibidores del CGLT2. Incluso es una droga que estudios últimos han mostrado que se pueden dar en insuficiencia cardíaca, aunque no tengan diabetes. Si yo tengo enfermedad renal con filtrado mayor de 45 mililitros minuto, voy a elegir CGLT2. Si el filtrado está entre 44 y 30, voy a elegir lo mismo, y si es menor de 30, voy a elegir una agonista del GLP-1. Si es un paciente obeso con sobrepeso, la droga de elección son los agonistas del GLP-1. Ahora apareció, estos son inyectables. La liraglutide es de inyección diaria, y la semaglutide y la dulaglutide son de aplicación semanal, una vez por semana. El exenatide no hay en nuestro país. Hola. En los pacientes mayores de 75 años, si no hay fragilidad, nosotros podemos usar los inhibidores de DPP4, son drogas, la verdad, muy buenas, no tienen efectos adversos, y siempre tenemos la insulina como último efecto. Si tengo un paciente que hace hipoglucemia, la droga de elección son los inhibidores de inhibidores de la DPP4, ¿qué pasa? Y si tengo una diabetes de más de 10 años de evolución, son cualquiera de estas drogas o insulina basal. Acá falta una columna que lo agregó la Asociación Americana de Diabetes, que es por situaciones socioeconómicas, situación económica. Entonces ahí usan las sulfodrogas o la pioglitazona, que son drogas baratas. Acá nosotros tenemos entrega gratuita por los programas de diabetes provincial y nacional de las sulfodrogas y de la metformina. Y el otro tratamiento es la insulinoterapia, que se va a indicar, depende del paciente. Por supuesto que en diabetes 1 es la droga de elección, la dosis es 0,3 a 0,5 unidades kilo-peso día, y en los pacientes con diabetes 2, ¿cuándo van a usar insulina? Cuando fracase el tratamiento con pastillas, cuando inicien su diabetes con una glucemia muy alta y entonces necesito insulina para evitar la glucotoxicidad y después puedo pasar a pastillas, en situaciones de estrés o quirúrgicas o en tratamientos con corticoides o en una infección o en un embarazo, la indicación terapéutica es la insulina. Bueno, muchas gracias. Más o menos me pasé poquito. Vamos a dejar de compartir para que puedan hacer preguntas. Bien. Pueden abrir las cámaras, el micrófono y preguntar lo que quieran. Parece que quedaron o hipoglucémicos o muertos. Doc, Bueno, a ver. Adelante, aportes, opiniones, Doctora, preguntas. pregunta. Sí, dale. Con respecto al tratamiento de insulina en el paciente con diabetes tipo 2, ¿cuánto tiempo sería para empezar a darle? ¿Sería cuánto tiempo considero un periodo inadecuado con los fármacos de control metabólico y la dieta, obviamente? Bien, es una pregunta interesante, porque hay una palabra que se llama inercia médica, y es de que a veces el paciente viene con un comprimido de antidiabético oral, después le suben a 2, después a 3, y a veces hemos visto pasarse la dosis que tiene que tener. La insulina es una herramienta, primero, vos en la primera consulta al paciente, vos lo ves con 300. Si vos en la primera consulta le decís, mira, con 300 no hay pastilla que ande, no va a morder, es decir, una forma de expresarnos, tenés que usar insulina, el paciente tiene 1000 médicos en Corrientes para ir a buscar uno que le va a dar la pastillita, y probablemente va a volver a vos 3 años después, ya sin ningún tipo de reserva pancreática. Entonces, en la primera consulta al paciente se le puede dar una pastilla, monitorearlo y ver, bueno,
en 10 días tu glucemia no bajó o bajó. Bajó, puedes seguir con pastillas. No bajó, y bueno, vas a usar insulina, pero no como una forma de castigo. Es muy importante cómo nosotros le presentamos la insulina al paciente. Entonces, un paciente que está muy hiperglucémico y que está muy sintomático, uno tiene que empezar con insulina. Por ahí en una segunda consulta, una vez que le mostraste que le diste la pastilla y no bajó, o no respondió. En un paciente con diabetes, ese sería un recién diagnóstico. En un paciente diabético tipo 2, que tiene mucho tiempo de diabetes, y lo vas a ver que viene con metformina, glibenclamida, o viene con DPP4, que son vildagliptina, sitagliptina, metformina. Bueno, ese paciente evidentemente se llama fracaso secundario, porque a dosis máxima no responden. El tema es que ahora con estas drogas nuevas que salieron, la verdad que estiramos mucho más el uso de insulina. El problema es la cobertura. No la cubre la seguridad social, no la cubren las obras sociales y mucho menos el ministerio. Entonces, hay algunas prepagas que te la cubren, la obra social provincial con historia clínica fundamentada de especialista con diabetes te lo cubre. Entonces, son situaciones donde podés ponerlo. Si el diabético tipo 2 está con una infección, suponete que agarró COVID, transitoriamente usa insulina, terminó su COVID, mejoró y pasa pastilla. No sé si te quedó clara la respuesta. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, ¿quién otro quiere preguntar? Doc, yo tengo una consulta Dale. sobre Sí, los pacientes hipertensos con diabetes. sí. Está bien como tratamiento de primera elección un IECA o un ARA2, pero ¿qué pasa si el paciente no mejora? ¿Se podría aplicar algún tipo de beta bloqueante o algún diurético o qué? Absolutamente. Vos podés empezar con un IECA o un ARA2 y podés asociar el ARA2 con un bloqueante cálcico, la amlodipina, o podés asociar hasta triple y cuádruple asociación. ARA2 con amlodipina, beta bloqueante y hidroclorotiazida 12,5. Sí, sí, podés hacer todas las asociaciones. Yo prefiero usar ARA2 y no IECA, porque el IECA suele dar bastante tos a los pacientes. Pero cualquiera de los dos son buenos. Lo que sí, el IECA no lo pueden asociar con ARA2, que a veces lo hacen, ¿no? El ARA2 tiene asociación con bloqueante cálcico, beta bloqueante y con diurético. ¿Qué otra pregunta? Super, Doc, muchas gracias. Doc, Sí, ¿qué tan frecuente es que los pacientes con diabetes tipo 1 debuten con un coma hiperosmolar? ¿O bueno, se da rara vez? bien, el hiperosmolar es más del diabético tipo 2. El coma hiperosmolar es del tipo 2. Es el paciente que por ahí hizo un cuadro anginoso, o los diabéticos tipo 2 por ahí hacen infartos silentes, no saben que tienen dolor y se infarta, y lo único que debutan es con un hiperosmolar. Los vas a ver que entran caminando, no tienen nada y tienen 600 de glucemia. Medís la cetonuria y no tienen cetonuria, es decir, tienen solamente un hiperosmolar, están aumentada la osmolaridad y tienen una glucemia altísima. Los diabéticos tipo 1 debutan con cetoacidosis, y es bastante frecuente, sobre todo en chicos, porque a veces no se piensa que hay diabetes tipo 1 y se solapa. Ahora está habiendo muchísimos debut de pacientes con el tema de COVID, que estamos viendo toda la semana, vemos debut de pacientes y te diría que algunos son tipo 1 por la forma en que debutan, pérdida de peso, 20, 30 kilos, aliento cetónico, están caquéticos realmente con eso. Así que el hiperosmolar es de diabetes 2. Claro, Acá y preguntan, Bien. perdón, acá hace una pregunta en el chat. ¿Es cierto la existencia de la diabetes tipo 3? Interesante. Mirá, sí, está bien lo que pregunta, porque eso se estaba hablando de una diabetes tipo 3, pero ahora con la forma de clasificar distinta de la diabetes, es una diabetes de un paciente obeso que tiene anticuerpos positivos, tiene mezclado la diabetes 1 y la diabetes 2. Eran esos casos que no se sabía dónde ponerlos, y en esta clasificación nueva empiezan a diferenciarse esos pacientes, para lo cual se va a dejar de hablar de diabetes tipo 3 o diabetes doble, le dicen también.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Yo Sí. quiero saber, para el diagnóstico de diabetes en una paciente gestante, ¿se le hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa en la primera consulta y si sale negativo se le vuelve a hacer en la semana 24, creo que mencionó? Exacto. ¿O cómo es el Bueno, abordaje? perfecto. La primer consulta se hace glucemia. Si la glucemia es menor a 100 y tiene factores de riesgo, se le hace la prueba oral de tolerancia a la glucosa en la primera consulta, el primer trimestre. Si tiene menos de 100 y no tiene factores de riesgo, haces la curva en semana 24 y 28. ¿Quedó claro? Ahora, a todas las embarazadas se le hace la prueba oral de tolerancia a la glucosa entre semana 24 y 28. A todas, es detección universal. ¿Algo más? Yo quería saber si una glucemia por arriba de 110 es suficiente para diagnosticar prediabetes. Solo una no te sirve. Le tenés que repetir y por ahí, no, si no fuera etapa COVID, si no hubiera COVID, le haríamos una prueba oral de tolerancia a la glucosa. El problema es que con COVID tenés limitada el acceso a los laboratorios y la gente tiene mucho miedo a ir. Si tiene más de 110, tiene factores de riesgo, tiene obesidad, tiene hipertensión, ponelo con plan alimentario y actividad física y volverle a repetir el estudio. Gracias. Dice, ¿el medicamento Jardiance es mejor que la metformina? Bueno, Jardiance es un inhibidor del CGLT2. No es mejor, se asocia con metformina, tal es así que viene Jardiance con metformina. La droga de elección siempre es metformina. ¿Por qué? En diabetes 2, porque actúa sobre la resistencia a la insulina y actúa sobre la producción hepática de glucosa. Es decir, la metformina, nosotros le decimos la santa metformina, porque realmente actúa espectacularmente, y hay algunos trabajos que hablan de, en diabetes 1, está apareciendo obesidad en los jóvenes, entonces aparentemente lo asociarían con metformina para la resistencia a la insulina ahí, pero la obesidad. El Jardiance tiene indicación en pacientes, primero que tengan enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, en enfermedad renal es primero, pero no es la droga de elección para empezar. Hay un consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología y de Diabetes, que no, por problema de tiempo no lo hice, el que lo quiera se lo paso, que habla de que hay que iniciar el tratamiento con el Jardiance o el CGLT2 en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no. Bueno, para los que les interesa, yo estoy todas las mañanas en la maternidad del Hospital Vidal, que es por la calle Las Heras. Me mandan un WhatsApp, si quieren ir a ver pacientes o lo que sea, ya sé que están en la UPE, pero no tengo problema, muchos de sus compañeros en pandemia estuvieron conmigo trabajando y aprovecharon bastante, así que cuando tienen un ratito libre me mandan un WhatsApp, ahí tienen mi WhatsApp, me mandan un WhatsApp si quieren ir, y de dos por vez pueden ir a ver pacientes. Así que, bueno, me despido. Diego, ¿necesitas algo que te mande? Sí, Doc, si me puede pasar por WhatsApp el Power para compartirlo a los chicos. Dame tu mail, mandame un mail, Diego, y Bien, yo te bien. lo mando al mail más fácil. Perfecto, doctora. Y mandame un mail y yo te lo subo ahí, ¿está? Perfecto, Doc, perfecto. Si alguno quiere alguna otra cosa más de tratamiento, lo que sea, ¿alguno de ustedes hicieron el curso de fármaco? Sí, Doc. Bueno, ahí tienen tratamiento, el que no lo tiene, pasale el Power a los compañeros para que lo tengan, pero cualquier cosa que quieran me piden por el WhatsApp, me mandan un mensajito y se los paso, ¿está? Diego, mandame un mail y te lo mando. ¿Listo, chicos? Que Listo, tengan doctora. buen Gracias. mediodía. Muchas gracias, doctora. Igualmente. Chao, doctora, hasta luego. Muchas gracias.